Hoy tenemos el honor de contar con un padre de egresados PAVE, que es el señor Juan José Tejada Viñas, una persona que ha pasado mucha parte de su vida viviendo en países que para nosotros son remotos, quizás desconocidos, y a través de su lente y de sus vivencias vamos a conocer mejor. Él trabajó como coordinador provincial de una institución internacional que se llama ALICEI, y con esta institución estuvo en Badghis, una provincia de Afganistán. Pero este no es el único país remoto en el que el señor Tejada ha estado, con diferentes posiciones y también con otras organizaciones. Ha estado en África, en Asia, eh, estuvo y en el Medio Oriente. Entonces, tiene vivencias en Indonesia, en Afganistán, en Kenia, en Somalia, en Yemen. Y pues vamos a conocer hoy esta provincia linda de Afganistán a través de los ojos y de los recuerdos del señor Juan José Tejada Viñas. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan, Cecilia? Sí, sí, le escuchamos. Bien. La presentación que voy a hacer hoy, gracias al Colegio Babeque, que fomenta este tipo de discusiones, y a Cecil, que me ayudó a mejorarla y perfeccionarla un poco. Es sobre la provincia de Badghis, que es una provincia muy al noroeste de Afganistán, aproximadamente un 40% del área de República Dominicana. Otra vez. Sí. La presentación que voy a hacer, pues, discusiones. Y a Cecil, que me ayudó. La provincia de Badghis, que es una de las provincias más aisladas, pobres y desconectadas de todo el país. La provincia tiene un área de 20.500 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente un 40% del área de República Dominicana. Afganistán es un país grande, tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados y tiene 30 provincias. El tamaño de Badghis es muy cerca del promedio de otras provincias de Afganistán. Lo que voy a relatar es el producto de varias visitas que hice a Badghis. La primera y la más larga fue en el verano del 2002. Bueno, estuve allá aproximadamente 4 meses y fue mi primera impresión de Afganistán, que es un país para nosotros extraordinario por lo diferente, seco, montañoso, y para ellos también nosotros seríamos muy diferentes. Yo les decía a mis amigos afganos que si vienen a República Dominicana se mueren de tanto verde, porque allá no hay mucho. Y después tuve que ir varias veces, en diciembre del 2003, marzo del 2004 y mayo del 2005, básicamente a hacer un reporte sobre cosas que estaba haciendo allá la organización, pero no estaba involucrado directamente en los proyectos. Es una zona montañosa, eh, como se ve en la foto de Google Earth, con, con unos pasos extraordinarios para cruzar la montaña. Pero yo no voy a narrar, yo no visité toda la provincia, yo básicamente estuve en lo que sería este camino que se ve aquí, donde se pasa por Calenao, que es la capital provincial, Balamorgar, Gormach, Morichak. Lo que se ve hacia la izquierda es ya es Turkmenistán, que es otro país, y después hacia el sur está Herat, que es una provincia diferente, donde está la ciudad de Herat, que es es la segunda ciudad en importancia de Afganistán. Aquí se ve ya un mapa topográfico donde se ve el país entero, que las montañas que cubren todo el centro de Afganistán son lo que se podría decir es la última rama de los Himalayas. En la parte más alta se llama Hindu Kush,
y en la parte donde está Badghis se le llama Paropamisu. Afganistán, perdón, como dije, Afganistán es un país fragmentado en muchas provincias, en parte por causa de esa topografía que tiene, pero también a causa de la historia. La historia ha sido determinante en la formación del país, de todo. Las guerras, ¿no? Una que podemos ver aquí, es el producto de una guerra con Inglaterra, con el Reino Unido en ese tiempo que ocupaba la India. Eh, los afganos ganaron la guerra, pero se podría decir que perdieron la paz. Y una parte de Afganistán se le cedió a la India y ahora es parte de Pakistán. Estuvo también la invasión islámica que entre el siglo 8 y 10, donde el país se convirtió de un país budista a un país musulmán. Anterior, bueno, poco después de eso, en el año 1300, bueno, en el siglo XIII, estuvo la invasión de Gengis Khan que cubrió toda el Asia Central hasta Europa. Y que, aunque los mongoles que invadieron Afganistán no eran musulmanes, eventualmente se convirtieron a ser musulmanes. Y muy importante en Afganistán, todavía se sienten las huellas de esa invasión. La invasión de Alejandro Magno, que desde Grecia pasó a Egipto, Persia, todo lo que ahora es Afganistán y parte de Pakistán, crecieron ciudades griegas en el norte de Afganistán y de Pakistán, que todavía están ahí, se pueden ver las ruinas. Tenían su teatro, su arte. Llegando a Bakis, lo que me encuentro son escenas como esta. Se podría decir que casi lírica. El tiempo transcurre lentamente. Son montañas bajas, no son rocosas. Y se cultiva el trigo. Eh, Otra escena es verano, final de verano, se cultiva el trigo. Se está colectando la paja, se usan los bueyes también para separar el trigo de la paja. Son valles entre montañas, uno se suceden uno tras otro. Ya también la otra fuente, digamos, de la economía, el, otro, el otro producto de la economía es la carne, de los carneros y las ovejas que producen carne y leche. Esa, ese es su el yogur y el pan, la carne son los alimentos básicos, además de muchas frutas que hay. Lo que se ve a la derecha abajo ya es el Valle de Herat, no es Bakis, donde está la ciudad de Herat y el valle que es uno de los más productivos de Afganistán porque tiene un río grande. Y también es una ciudad histórica donde Alejandro Magno duró mucho tiempo. Lo tienen a él realmente como si estuviera ya presente todavía. Son vistas de los campos de trigo cerca de Carenao, la capital, en la carretera, la siembra de la tonalidad del trigo en la montaña según se va madurando, está más o menos maduro. Y ya esta vista es muy interesante, se ven unos pastores con ovejas y lo que se ve al fondo son árboles de pistacho, que en la provincia de Baquis es un producto es un bien común, no pertenece a nadie. Y solamente cuando las autoridades del Ministerio de Agricultura o del gobernador eh, piensan que ya está la cosecha madura para colectarse, se da la orden de que todo el mundo que quiera puede colectarla y prácticamente nadie trabaja porque la mayor parte de la población se va a los campos a colectar el pistacho que es de quien primero lo. El pastoreo es la segunda fuente de ingresos, pero no solamente hay pastores que viven en las ciudades, sino que en ese tiempo, por ejemplo, el 60% de la población de Baquis eran nómadas, que recorrían
una gran parte de la provincia sentándose donde hubiera agua o algo de comer para la oveja, y cuando se terminaba la comida en ese lugar se trasladaban con su tienda de campaña, su camello, sus mujeres, los niños, todo. En general, las aldeas en la montaña son, en muchos casos, de zonas áridas, muy secas, donde no hay agua muchas veces, donde, por más que se trate de hacer excavaciones, si se encuentra desalada bueno, es una vida bastante dura, a pesar de que en cierto modo tiene esa ventaja de la placidez y del control del tiempo. Aquí vemos algunas vistas de niños, las casas. Casi siempre las casas se ubican en la ladera de la montaña, nunca en la zona llana, que generalmente se prefiere que ahí se haga la agricultura y el pastoreo. Los niños, perdón, los niños siempre están contentos, se ven agradables, siempre se ríen, les gusta la cámara. Aquí se ve no sé si será una pequeña aldea, un grupo de casas, que probablemente son de gente que son todos familia uno de otros. Aquí se ve varias tiendas de campaña de un grupo de nómadas. Una señora muy mayor que va caminando hacia ella. Al fondo se ven los diferentes colores por el trigo que está sembrado. En otro lugar estarán las ¿Quién me dijo que esas ovejas tiendas las hacen de cuero y de tela, de lana? de lana de las ovejas, ¿no? Y en adelante. Otra cosa que se ve es la vivienda. Generalmente el techo es un domo de ladrillo. Los ladrillos tengan fuerza, no es que se quemen generalmente, sino que se mezclan con paja del trigo, del trigo, y la fortaleza viene de ahí. Es como el acero en el hormigón. La función del trigo, de la paja del trigo en la silla es hacer el ladrillo fuerte. Se secan el sol. Y así es una luz solitario que tomé un día, me parece interesante, como que refleja un poco lo que es vivir en Batís, aislado, solitario, eh, siempre con el viento batiéndose, porque es una zona donde casi siempre hay mucho viento. Eso es un pistacho, señor Tejada. No, no, no. No, Ese no. es y así terminó mi verano, en el 2002, en Batís. Eh, que llegué a Batís y retorné por que se llama el paso de Sapsac, que es un paso muy famoso porque es uno de los cruces en la montaña donde se puede pasar de norte a sur, desde Herat hacia el norte del país. Es muy famoso en la historia porque por ahí pasó Alejandro Magno. Muchas ¿Cómo se personas, llama otra vez exploradores que el han paso? escrito sobre ¿Cómo se llama? Sapsac. Sapsac, está escrito aquí Zabzak. Sapsac. Y terminó mi verano en Afganistán. Entonces, regreso, he hecho un acuerdo de la organización con la, perdón, con la línea aérea turca, entonces tenía que ir a Ashgabat por tierra, que es la capital de Turkmenistán, de ahí a Istambul, Niza, Milán, Miami y Santo Domingo. Fue el viaje más loco que yo he hecho en mi vida. Y así termina el verano del 2002. Retorné a Batquís en el 2003, en diciembre ya, para hacer un reporte y recorrí mucho de lo que había recorrido anteriormente, Balamorgar, Gormash, Morichak, y hacia, en el camino hacia Cadenao vi esta foto de lejos de alguien con los bueyes arando la tierra, y me pareció interesante tomarla, una de mis fotos favoritas de las provincias.
Esa vez cruzamos por las montañas, la montaña más. Pues se decía que pasábamos por la montaña, pero eventualmente siempre teníamos que volver al camino que pasa a lo largo, paralelo al río Morgan. Ah, en, en Dali, que es una de las lenguas de Afganistán, Pato o Afganistán, y en parte de la provincia de frontera. Adelante, que ya se escucha. Y así se el recorrido del invierno. Aquí se ve, siendo invierno, como algunos de una tienda de campaña de los cuchi que le dicen a los nómadas, que muchas veces se asientan al lado de alguna casa, de familiares, conocidos, quizás sea de ellos mismos, en el invierno para sentarse hasta que venga la primavera, cuando inician otra vez el recorrido. Aquí se ven las montañas pobladas de carneros y ovejas. Y se ve aquí la topografía de Batquí, que realmente es extraordinaria. Aquí una vista de la montaña con la aldea. Probablemente aquí haya más de una vivienda, una familia extendida. Las diferentes tonalidades del terreno son por causa de la agricultura. Cuando se va arando se ve un poco más húmedo, cosas así. Aquí una vista de un asentamiento dentro de un muro, probablemente de varias familias. Y alrededor están sus campos donde cultivan. En ese mismo viaje, una escuela en el camino, en una aldea en el camino donde se ven debajo de un árbol el profesor o maestro y los niños y niñas que en ese momento podían ir a la escuela juntos. Ahora están prohibidas las niñas de que vayan a la escuela por la totalidad. Algunas vistas también adicionales sobre el terreno de Batiste, que me encuentro interesante por la sombra. Pienso que para los fotógrafos sobre todo puede ser muy interesante. Había un cauce de un río cerca donde desde el río hacia allá se podía cultivar y del otro lado se reservaba para los nómadas. En ese mismo viaje, ya terminando el viaje, amaneciendo en Gormach, y se presagiaba que venía una tormenta. Se veían las nubes, al fondo se ven la nieve en la montaña más alta y algunos hombres frente a la casa donde yo estaba con su abrigo. Otra vista de la tormenta que se avecina. Lo que se ve aquí con las piedras blancas es un cementerio, que es lo que marca las tumbas de las personas que están enterradas ahí. Y el retorno a Cadenado fue un viaje terrible porque después de una tormenta de nieve la carretera fue muy difícil. En algunos momentos tuvimos que ponerle cadena a la goma de los carros, a la goma del carro para que pudiera seguir. Creo que debemos mucho a la Land Cruiser Toyota, que son los mejores carros para eso sí. Pero también ese viaje, en ese camino, con esa tormenta, había unas vistas de invierno que para mí son muy valiosas, muy espectaculares. Otra vista de una vivienda donde se puede apreciar cómo viven en estos inviernos cuando hace mucho frío y no tienen electricidad, no tienen esas cosas. No se le escucha bien, Hasta claro. llegar hasta llegar a Calenado, que es la capital provincial. Y bueno, el otro día ya estaba más despejado, pero todavía se ve la ninguna. Y así terminó el segundo viaje a Batiste en el invierno del 2003. Esta creo que es mi foto favorita de Afganistán, de todo. Y también fue en ese camino después de la tormenta de nieve. Regresé a Batiste en la primavera del 2004.
otra vez debía pasar por el puente, que ya miro, que tomé la foto, venían estas dos personas, es una pareja de esposos, dos burros, y un poquito refleja lo que podía leerse en la Biblia, el libro antiguo de cómo se vivía en aquellos tiempos. Un poquito, vamos a decir, como María y José camino a Egipto. Otra vista ya de zonas diferentes de las montañas, con formas extrañas. Pero yo creo que en ese viaje yo también me concentré mucho en tomar fotos de la geometría, de la, de la geometría en el paisaje y en la topografía. Aquí se ve verde, probablemente ya hayan correctado, bueno, no había nada que correctar en ese momento, pero al fondo, en la montaña más alta, se ve la nieve todavía. Otra vista de ese viaje, se ve básicamente la geometría y las sombras que se forman por la topografía y por la luz del sol. Las casas que hacen juego con la topografía, con la montaña. Algunas ruinas, aldeas, aquí se ve la preparación del terreno, porque se prepara en invierno para que crezca en la primavera. Ya esta es una aldea bastante grande, yo diría, sí. En ese mismo viaje, ya en Balamurcap, que es uno de los pueblos que yo visitaba, se ve aquí donde se ven las piedras blancas que vimos antes, que probablemente en una de las guerras. Aquí se ve en la calle donde estaba la casa de la organización, un pastor con sus ovejas, y este creo que era un mulá, que es como un pastor musulmán, que dicen que era el jefe de los talibanes en esa zona, que una vez nos invitó a su casa. Más interesante, aquí se ve, no muy bien porque la foto está muy pequeña, varios camellos. Arriba van mujeres, tienen tiendas de nómadas que comienzan la ruta del año en primavera hasta el final del otoño, que regresan con sus ovejas y todo lo que ellos necesitan para vivir, porque viven de manera nomádica por meses y meses, 8 o 9 meses al año. En ese mismo viaje nos invitaron a ver un juego de Buzkashi, que es el juego nacional afgano, en el cual se toma un cordero, se degolla, se mata. Y el juego consiste en llevar el cordero a un círculo que se dibuja, donde dos equipos de aproximadamente 8 o 10 personas cada uno, a caballo, se compiten para agarrar o tener un cordero que ha sido degollado y depositarlo en un círculo que se dibuja en el terreno. Y se anotan puntos cuando lo hacen. Aquí se ve el cordero que debe pesar 50 kilos por lo menos. Los que van en una dirección, van en otra, corren. Los espectadores están aquí. Puede ser peligroso el juego. Otra vista más cercana de cómo van corriendo. Aquí se salen del área de juego, porque los caballos a veces son quitarme de medio de donde iban. Cruzaron hacia afuera y duraron como 5 o 10 minutos antes de regresar otra vez al campo de juego. Esta fue quizá la mejor foto de ese grupo, donde se ve aquí en el centro, no se ve muy bien porque es negro el cordero, como dos personas se lo van disputando y los dos de los dos equipos van detrás, viendo a ver cómo pueden ayudar a su team, a su equipo. Señor Tejada, ¿y qué hacen ellos con ese cordero? ¿Es como un Lo premio deben para el depositar grupo, en el un cordero? círculo.
Se dibuja un círculo con cal en la tierra y deben llevarlo ahí. Pero El ya equipo que lo después de lleva, terminado el juego, el que gana se queda con el cordero y lo cocinan o no. no, creo que se reparten las personas que tengan pocos recursos. Ajá. Siempre el cordero lo dona a una persona que es el que facilita eso, cuesta dinero. Alguien lo dona, es como tiene un sentido un poco religioso. ¿Sí? Es una donación también. Ya aquí ya comienza mi último viaje a Paquis, la primavera de 2005. Hubo un incidente, murió un militar, sí, todo se volvió muy complicado, pero fue un año donde llovió mucho, hubieron accidentes, se cayó un avión en Kabul por la lluvia, tormenta, fue una cosa muy rara. Pero se ve todavía en primavera en las montañas, en la parte más alta con nieve, la parte más baja todavía. Y así termina mi estadía en Afganistán, mis 4 viajes a Afganistán. Aquí está el aeropuerto de Carenao, la capital. Mi amigo Claudio en su taxi yendo al aeropuerto. Esta es una foto de mi primer viaje a Afganistán en el 2002, que se ve aquí. Riazi se llama, es un ingeniero de agua que trabajaba conmigo. Y este es un señor principal de un grupo de nómadas que nos invitó a almorzar. El almuerzo era pan con quique, un tipo de mantequilla. Pero ya en el 2005 muchas cosas habían cambiado. Y aquí se ve una plantación ya de opio, de donde traen el opio. Yo quise separar las fotos, la escena de la topografía del lugar, de los paisajes. Es una foto del 2002. Una persona que vive así. Es una persona, un religioso, probablemente místico, no sé. Que, ¿Y esos galones son de agua o es gasolina para vender? ¿Qué es lo que es eso? no sé. Probablemente sea agua o leche o yogur. Yo no creo que sea gasolina. Los, los vehículos que van por ahí tienen que ir muy bien apetrochados antes de salir porque los viajes duran horas y todo. Y hay muy poco, pueden durar horas sin ver hay muchos niños, una foto del 2002 y una niña simpática. Otra foto también de 2002. Esto es muy interesante porque es un grupo de niños, todos son primos o hermanos, de un grupo familiar. Cada uno tenía varias esposas y cada esposa tenía varios niños. Y todos tenían camellos, burros, carneros, vacas, eran unos campesinos ricos, vamos a decir. Ellos son de la etnia turcomana, que es una de las que hay en Afganistán. Estas fotos son ya en primavera de 2004, están de los musulmanes, donde todo el mundo se viste con ropa nueva y se ven los niños siempre, en ese momento las niñas sobre todo, muy, muy vestidas con colores, con adornos. Eh, Otra foto también de ese mismo año. Esta es una de mis favoritas, yo le digo a mis samuráis, pero se ve muy seria, muy afgana. El mercado, en varios mercados, vamos a decir mercado, son algunas tiendas alrededor de una intersección de dos calles. El pueblo no tiene más de eso. ¿Sí? Una tienda muy cerca de la foto anterior. Se ve a la niña con su vestido muy vistoso, pero los hombres nunca se visten de esa forma. Siempre lo hacen de una manera más discreta. Un padre con sus niños o sobrinos en la época de Idul Fitr, un cordero para la fiesta. Una abuela con su
nietos. Las dos tienen la mano con una posición muy similar. Un padre con su niña. Ya estas son mis últimas fotos de Baquis en el 2005, de Calenao, después de haber llegado, después de mi último viaje que hice a la provincia. Estas son fotos anteriores. En el viaje que hice en invierno del 2003, en un aeropuerto cerca de Irán, en el desierto. El avión en que yo iba era ese, no el de aquí adelante, que ya está desahuciado. Mi equipo de trabajo en el 2002, una parte de ellos, la mayoría son ingenieros. Este era el cocinero de la casa donde yo estaba en ese tiempo, en el 2002, que ya en el 2005 tenía su propio negocio. Mis amigos de Morrichak, un camello, ese soy yo en el camello, en la casa de los amigos agricultores de Morrichak, en la frontera con Turkmenistán. Esa es parte del terreno que ellos tienen, no de cultivo, sino de donde está el complejo, donde están las casas de los hermanos, abuelos, padres, es lo que dicen familia extendida. En uno de los viajes, aquí está mi amigo Claudio, que lo vamos a ver después, lo vimos antes, llegando al aeropuerto. Y saliendo de Balamorgap, en mi último viaje que pasamos a reparar algo del vehículo, en una tienda que venden repuestos de vehículos y eso. Mi turbante que me puse para la foto de Baquis, que fue del 2002. Una montaña, una colina cerca del Calenao, donde mucha gente iba en la tarde a ver la puesta del sol y que tienen también mucha brisa. Y así termina mi viaje afgano. Bueno, desde que uno menciona hoy ese país, lo único que uno piensa es seguir en los talibanes, ¿no? Porque en eso es que uno piensa. Uno no piensa en todos esos paisajes tan bellos que hay ahí. La pregunta es, en todos esos viajes, ¿no se sentía la presencia de ese grupo? Aunque yo sé que ese grupo surgió después. No, pero ese grupo está ahí desde hace muchísimos años. Mi viaje fue del año 2002, mi primero, en 2005. En ese tiempo los talibanes habían perdido la guerra. También la zona donde yo estuve no eran zonas donde prevalecía la presencia de los talibanes. No había guerra tampoco. Al contrario, la gente que yo veía en Afganistán con lo que yo tenía interacciones, estaban muy esperanzados de que las cosas iban a mejorar. Eventualmente eso fue cambiando. En el 2005 ya se veía que iba a venir un cambio. Y ya a partir de 2006, que yo no estaba allá, todo se volvió muy contrario a lo que se pensaba anteriormente. Realmente lo que sucede en Afganistán, en parte, es producto de la guerra contra Inglaterra y el Reino Unido. Cuando Inglaterra le quitó una parte a Afganistán para integrarla a la India, que ahora esa zona es zona tribal, le llaman en Pakistán. Y Afganistán nunca ha reconocido esa frontera. Por esa razón, y quizás porque Pakistán es un país donde mayormente gobiernan los militares, y para ellos argumentar que debe ser así, mantienen este estado de constante tensión con la India. Los militares mantienen ese estado de tensión con la India y apoyan además un gobierno en Afganistán que sea de ellos. O sea, Pakistán impuso a los talibanes en los años 90 y lo hizo otra vez recientemente. Pues los talibanes nunca hubieran podido ganar esa guerra sin ese fuerte apoyo
de Pakistán. Inclusive, cuando los talibanes ganaron la guerra recientemente, quisieron formar gobierno. No podían porque había diferencias entre ellos. Y quien fue a Kabul y determinó cómo se iba a formar el gobierno fue el jefe de los servicios de inteligencia militar de Pakistán. Pero todo eso, cuando llegué a Pakistán, porque yo fui muchas veces por trabajo, salían los periódicos de Pakistán. No era un secreto, eso era conocido de todo el mundo. Pero los talibanes ahora no reconocen la línea de los ingleses. Ellos no reconocen que eso es parte de Pakistán. E inclusive ahora hay unos talibanes de Pakistán. Bueno, Es un problema muy complejo. ya me imagino, ya me imagino. La otra cosa más interesante que uno no lo piensa es la influencia tan grande de Grecia en Afganistán. De Sobre Grecia. todo en el norte. Sí, de Grecia, sí. Por la invasión de Alejandro. Pero En eso el norte de eso hace Afganistán mucho. en el norte de Afganistán y de Pakistán hay las ruinas de ciudades griegas, porque después de la invasión de Alejandro, duraron 300 y 400 años con ciudades griegas en el norte de Afganistán, con su teatro y su ágora. Yo visité una en Pakistán llamada Taxila, son ruinas, pero en Afganistán no vi ninguna, no pude ir. Hay Canún, estaban en la guerra con los afganos, se pararon inclusive hay un arte, un tipo de arte de esa zona del norte de Pakistán y de Afganistán, que se llama el arte del Gandhara, donde se ven figuras de Buda o de personas orientales con una túnica griega. En Herat, donde estuvo Alejandro por un tiempo en su campaña, porque la campaña de Alejandro no fue de meses, fue de años. Todavía hablan de él como si hubiera estado allá la semana pasada. El sentido del tiempo allá es diferente a como uno lo piensa. Por ejemplo, en Kabul, en otro viaje, mi asistente era amigo de un hijo de una persona que era un religioso que hacía milagros, que decía que era muy famoso en eso. Y una vez me dice, mira, la única manera de verla viendo a desayunar con él a las 7 de la mañana, porque siempre va mucha gente. Fuimos, desayunamos, pasamos. Bueno, lo primero que me dijo cuando me vio fue, mira, nunca debes preocuparte por nada, sobre todo por el trabajo. Es una persona muy dulce, realmente Ay, impresionante. ay, 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 Dios Pero mío. cuando salimos, me dice mi asistente, él no es afgano. Su familia vino aquí con la invasión musulmana en el siglo VIII. Oye, eso, pero señor, ¿y cómo Todavía no es afgano. hablan Desde así? el Que siglo hablan VIII y no es medio- afgano. Porque él es árabe, es descendiente de árabe. Y las etnias se mantienen separadas. Pashtun, Tajik, turcomano, los Hazara, los Hazara descienden de Genghis Khan, de los mongoles. Se mantienen separados, no se casan uno con otro. ¿Y qué tipo de trabajo era el que usted hacía? Eh, bueno, en mi primer vivienda, hicimos, mire, más de 3.000 viviendas. Pero no lo hacíamos nosotros, lo hacía la gente. Nosotros le facilitábamos algunas cosas, porque lo hacen con la tierra que está al lado. Pero después Bueno, yo trabajaba en Kabul, gracias. se llama Hashukan Arefan. Eran dos hermanos de los que conquistaron a Kabul, de los árabes musulmanes. Y hay un barrio que tiene el nombre de ellos. Ellos murieron en la guerra y son una especie de héroes. ¿Alguien tiene alguna otra Ah, pregunta? yo preparé otro video, otra presentación sobre Afganistán, pero aquí lo quise poner aparte. Sí. Usted me explicó a mí que ustedes le ayudaban a ellos con la construcción de viviendas, pero dándole los materiales, pero ellos mismos construían porque ellos saben cómo construir sus viviendas.
Pues cerramos la puerta y la ventana. Y en algunas ocasiones algún dinero para que pudieran pagar a alguien que le ayudara a hacer los domos, por ejemplo. Trabajo especializado, pero los materiales de la vivienda en sí, de los muros, lo sacaban ellos de la casa, de la tierra. Porque es Porque tierra está y la paja de silla que es trigo, ¿verdad? propia para eso. Y la paja del trigo se mezcla con la tierra y con la arcilla, se seca al sol. Porque los ladrillos quemados con leña son muy caros. También lo hay, pero en ese no. El presupuesto de esa casa eran de $700 por cada uno. ¿De cuánto? Y $700. Y ahí vive una familia Que con básicamente eran la puerta y la ventana y transporte, porque el mayor problema de ese proyecto era que esa casa estaban regadas en más de 200 aldeas. El problema era de logística y de los datos, cómo mantener los datos, quién se le entregaba qué y quién se le entregaba cuánto. Aparte de eso, ahorita, ese proyecto cuando lo financiaba ACNUR, pero aparte de eso hacíamos muchos proyectos de agua que financiaba UNICEF. ya, En cuando se Afganistán, UNICEF frizó era mucho la hace un organización que... momento, usted estaba hablando, y yo creo que el público no pudo entenderlo, sobre unas aldeas que parecían que eran de una misma familia, de una familia extendida. Explíquele un poquito eso, cómo es que ellos construyen esas aldeas. Puede haber sido sobre Morichak, el pueblo que está más al norte, en la frontera con Turkmenistán, donde había una familia extendida, que había una persona con sus varios hijos varones, y cada hijo tenía varias esposas y tenía un complejo familiar, donde había una casa en la entrada, un edificio en la entrada que era para la visita. Tenían un área donde estaban los carneros y las ovejas, otra área donde estaban los camellos y los burros, galpones para hacer alfombra, y la casa de la señora, que cada una tenía su casa separada dentro de un complejo. Oigan, qué interesante eso. Ellos tienen varias esposas, pero no bajo un mismo techo. Cada una tiene su casa. Pero comparten el patio, comparten los niños, todos los niños están juntos. Eso fue una de las cosas más interesantes que yo vi. Pero eso no es típico, es ser una familia, yo diría que es rica. ¿Sí? Pero usted me mostró a mí como que le hacían una verja y cuando tienen como una verja así, aparenta que es como un complejo familiar cuando lo separan así. Se, Como se ahí. usa mucho, se usa mucho, no solamente en Baquí, sino en otros sitios, de que se cerca un terreno grande y dentro de ese viven varias familias, pero todos son relacionados, es una familia extendida. Generalmente no se mezclan varias familias en un complejo como ese, sino que todos son familias. Eso es muy de los árabes. Por ejemplo, en el Líbano, donde hay tantos refugiados de diferentes guerras que han habido, que se hacen ya, dicen campamentos de refugiados, pero son con torres de apartamentos. Pero en cada edificio de apartamentos solamente vive una familia extendida. No, no se alienta, no se fomenta que hayan un vecino que sea familia, que no sea, todos los Lara van juntos, todos los Viñas van juntos. Para la semana que viene, estas son las actividades que tenemos. El lunes, como tenemos siempre un lunes sí y un lunes no, nos vamos con los temas de cultivo y paisajismo. Y vamos a tener este tema que se llama las aráceas, una familia botánica muy ornamental. Estas son plantas que tal vez usted no sepa que pertenecen a la familia de las aráceas, pero incluyen muchísimas plantas conocidas y que tenemos en nuestras casas, como los anthurium, las calitas, eh, la monstera y muchísimas de esas plantas que tienen las hojas muy bonitas, grandotas y que pican cuando uno las corta. Bueno, todas esas son aráceas.
Entonces, nuestro biólogo y paisajista, Adolf Gottschalk, nos va a introducir a este mundo del cultivo de las aráceas y de cómo hacer para cuidarlas mejor y dónde debemos colocarlas y qué les gusta a ella, etcétera. Esto es el lunes a las 7:30 por Zoom. El martes, como todos los martes, tenemos Cineforce. Esta semana, porque estamos ya en el periodo del descubrimiento de América, del 12 de octubre, nuestro coordinador del Cineforum, que es Lenin Paulino, ha elegido películas que tienen que ver con el tema americano. Entonces, en este caso, esta película no es de factura americana, es de factura francesa y canadiense, pero el tema es americano, es el tema de la civilización inca y es una película animada para toda la familia, pero con mensajes que no son infantiles, tiene mensajes muy profundos y se llama Pachamama. No sé si ustedes saben que Pachamama es la diosa de la tierra, de la naturaleza. Entonces, esta película va a tratar mucho el tema de la relación de los humanos con la naturaleza y el tema del cuidado de la naturaleza. Esto el martes a las 7:30 por Zoom, y para los que son nuevos con nosotros hoy, la película no la vemos juntos, sino que cada cual la ve por su cuenta. Le ponemos aquí dónde está en Netflix, y simplemente nos juntamos a comentar. Y por último, aunque no lo tengo la imagen todavía, el jueves inauguramos una nueva exposición en nuestra galería de arte. Y es una exposición que se llama Lazos Caribeños. Viene avalada por una universidad de Holanda y es una exposición itinerante que ha estado en diferentes puntos. Antes de nosotros estaba en Punta Cana. Desde Punta Cana viene para Santo Domingo a la Galería de Arte del Centro Cultural Babeque. Entonces inauguramos este jueves 12 de octubre, muy significativa la fecha, en nuestra Galería de Arte de la Roberto Pastoriza 329, adyacente a la secundaria Babeque. Entonces vamos a ver si antes de despedirnos hay alguna pregunta más. Si no, entonces no nos queda más que darle muchísimas gracias, señor Tejada, por haber compartido sus fotos y sus vivencias con nosotros y habernos enseñado un poquito de ese mundo lejano que usted ya conoce también. Muy buenas noches para todos. Gracias. Bye, bye, buenas noches. Bye, buenas noches, Cecil. Buenas noches, José Juan. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas.